Primera de los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Y recuerden que estamos leyendo los versículos del 6 al 9. Retomemos allí para continuar nuestro estudio. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia en esta hora, una vez más, con la necesidad de ser edificados en tu palabra. Señor, es tan agradable poder tener tu palabra en nuestras manos. Es tan agradable poder tener la posibilidad todavía de reunirnos como iglesia para estudiarla. Y también es agradable tener una persona que pueda orientarnos en torno a él. Pedimos, Señor, para que permitas podamos estar muy atentos a lo que tu palabra enseña, y podamos practicarlo nosotros, y podamos también no solo aprenderlo, sino enseñarlo a otros. Rogamos, Padre, tu cuidado y protección, y pedimos, Señor, para que quites de nosotros todo tipo de molestia, de tal forma que podamos estar atentos a esta tu palabra. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces veníamos la semana pasada hablando del verso 7 acerca de esa sabiduría que está oculta y que solo es dada a los hijos de Dios, que solo los creyentes tenemos la posibilidad de disfrutarla y gloriarnos en ella, porque cada vez que vamos a las Escrituras y tenemos la posibilidad de encontrar en ellas esos tesoros, realmente nuestro corazón se emociona. Y esto, hermanos, es algo que definitivamente no debemos dejar pasar por alto. Es triste cuando alguna persona que se dice creyente lee las Escrituras y dice: no entiendo nada. Eso es triste. Y alguien que diga eso, uno tendría que pensar: ¿será que entonces la sabiduría de Dios no mora en esa persona? Y si la sabiduría de Dios no mora en esa persona, ¿a qué se deberá? La respuesta es dura, es cruel, pero es real. ¿Saben cuál es? No es hijo de Dios. Así de sencillo. El sello que todo creyente tiene se llama Espíritu Santo, ¿cierto? Y el sello que tenemos los creyentes, que es el Espíritu Santo, se encarga de darnos a nosotros la sabiduría escondida que solo es para los hijos. De tal forma que si usted no es hijo, usted no tiene el Espíritu Santo, y por lo tanto usted no podrá entender con la sabiduría de Dios lo que la Biblia enseña. ¿Me hago entender? ¿Sabe algo, hermano? Es probable que usted pueda conseguir a alguien en la calle al que usted le diga: léame este texto e interprételo, y esa persona leerá el texto y le dará una interpretación totalmente sacada de contexto. ¿Por qué razón?
porque no conoce la Escritura. Y al no conocer la Escritura, pues sencillamente va a tratar de interpretar lo que acabó de leer a su manera, no teniendo en cuenta todo el consejo de Dios. ¿Sí? Todo el consejo de Dios es este, su palabra. Por eso es que es necesario que usted y yo nos dediquemos a leer, a estudiar y a comprender las Escrituras. Porque es por medio de la misma Escritura que usted y yo logramos entender esa Escritura. Yo puedo pasarle a usted el libro de Miguel de Cervantes Saavedra, que se llama El Quijote, ¿sí? Y usted leer El Quijote y decirme, bueno, en El Quijote se habla de un hombre que se llama, ¿cómo se llama? Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué se le llamará Don Quijote de la Mancha? ¿Saben ustedes por qué se le llama a la novia, a la mujer a que él ama, Dulcinea del Toboso? ¿Ve? Si ustedes no leen el libro, entonces dirán, ¿ese era el apellido? No, el apellido Toboso no existe. El Toboso era el lugar en el que ella habitaba. Era una región que se llamaba así, el Toboso. ¿Se da cuenta? Cualquiera puede interpretar el Quijote, pero no cualquiera puede interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios tiene una característica especial y es la que dice su misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice, el hombre natural no puede entender las cosas que están aquí escritas porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, solo el Espíritu Santo de Dios se encarga de darle a sus hijos la capacidad de interpretar espiritualmente la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Una persona incrédula leerá y para ella será algo que leyó nomás. Pero para el verdadero creyente, para el Hijo de Dios sellado con su Espíritu Santo, leer una parte, una porción de las Escrituras produce inmediatamente en esa persona saciedad, llenura. ¿De qué? ¿De qué? De conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que produce. Ahora, ¿dice el pasaje algo similar? Sí, lo dice en el versículo 8. La que ninguno, ¿qué es la que ninguno? La sabiduría. ¿Ve? La sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es decir, ningún incrédulo tiene la capacidad de conocer la sabiduría oculta que solo Dios da a sus hijos. Y hermano, esto es para que usted diga,
¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tengo de tener esta escritura, leerla y entenderla! ¿Ve? Porque hay muchos que la leen, pero están bloqueados, no hay nada. Y el Señor dijo en su palabra, es bíblico también, dice que Él les dará oídos para que oigan, pero no oirán, ojos para que vean, pero no verán. ¿Se da cuenta? Pero nosotros tenemos unos oídos que sí oyen el susurro de Dios a nosotros, y unos ojos que sí ven las verdades de Dios en la palabra. Imagínense ustedes esta situación. Yo creo que todos ustedes han tenido la capacidad o la oportunidad, mejor, de estar al lado de una persona ciega, ¿cierto? Una persona ciega de nacimiento se adapta fácilmente al entorno. ¿Por qué? Por una razón: nació así. Y para ellos es más sencillo empezar a moverse en medio de un sitio que para una persona que ha estado viendo y de un momento a otro pierde la vista. ¿Saben por qué sucede esto? Por una razón específica. El que ha estado acostumbrado a ver y de un momento a otro pierde su visión, de inmediato siente que el mundo se le acabó. Porque de no ver, de ver todo, ahora no ve nada. Y tratar de adaptarse a lo que no ve es muy complicado. Por eso sufre mucho tiempo esa persona hasta lograr adaptarse a usar ya no sus ojos, sino su oído y su tacto para ver. Cuando a esas personas ciegas usted le pasa un billete y ellos empiezan a tocarlo por todos lados, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos están viendo el billete. Esa es su forma de verlo, con el tacto. Por eso ellos tocan y encuentran unas características especiales que le permiten decir, es de 5,000. Y usted no puede engañar a una persona ciega. Una persona ciega, si usted le pasa una moneda de aquí de Colombia, ellos van a tocarla y van a decir es de tanto. Lo mismo sucede con los billetes. Pero si usted trae a un extranjero que no conoce los billetes de Colombia y no conoce las monedas de Colombia y le dice dígame de cuánto es, ¿estará en capacidad de decirle? No. No estará en capacidad de decirle porque no es algo que él esté acostumbrado. Su manera de ver es con sus dedos. Por eso para una persona que ha estado viendo es más complicado dejar de ver y tratar de ver ahora con sus dedos. El proceso es mucho más largo que alguien que nunca vio nada. ¿Me hago entender? Entonces, noten ustedes esto. Nosotros estábamos como esos ciegos de nacimiento, acostumbrados a vivir en un mundo que hace solo una cosa. ¿Cuál? Pecar. Eso es todo lo que el mundo hace. Pecar. Ir en contra de Dios. Y nosotros estábamos acostumbrados a esa ceguera. Pero de un momento a otro, vienen y nos entregan este libro.
empezamos a leerlo, y al empezar a leerlo, es como cuando usted empieza a hacer así al levantarse en la mañana, y está todo oscuro todavía, y usted por allá medio trata de abrir un ojo y se ve una lucecita por allá borrosa. Pero a medida que usted va despertando, entonces ya llega un momento en el que usted puede observar todo lo que hay a su alrededor. ¿Cierto? Así mismo es cuando estamos leyendo las Escrituras. Cuando usted y yo estábamos allá afuera, en el mundo lleno de todas las cosas que el mundo hace que son pecaminosas, y ahora nos enfrentamos a abrir los ojos a la luz de las Escrituras, entonces empiezan esos choques. ¿Cuáles? Una persona que nunca ha visto la luz del sol y de un momento a otro la ve, ¿qué creen que pasará con sus ojos? Haga la prueba, póngase así sus manos en los ojos, apriétese un poco, hágalo, haga la prueba. Inmediatamente quiere uno cerrar los ojos porque el resplandor no lo deja, tiene que cerrarlos. Cuando usted quita, no se ve todo bien, no se ve claro. ¿Cierto que no? Los que hicieron la prueba, hagan la prueba y se dan cuenta que no les estoy mintiendo. Apriete un poquito sus párpados y ahora suelte y abra. ¿Cierto que no se ve igual? Se ve borroso y la luz molesta. Entonces, ¿por qué molesta la luz? Díganme. ¿Por el resplandor? ¿Por el resplandor? No está acostumbrado. Porque no estamos acostumbrados. Ahora, préstele atención a esto. Nosotros estábamos así, viviendo en el mundo, con nuestros ojos totalmente vendados. Ahora empezamos a leer las Escrituras, y si usted quita sus dedos de sus ojos, inmediatamente la luz empieza a ingresar sin que usted los abra. Inmediatamente la luz empieza, usted ya ve algo, un resplandor. Pero al abrirlos, ya puede observar mejor. Eso, mi hermano querido, es lo que hace la Escritura con nosotros. Quitar la venda que nos había sido puesta por el pecado y que solo nos permitía ver oscuridad, y ahora, por el estudio de las Escrituras, empezamos a ver destellos de luz. Y fastidia al principio, que es lo que ha pasado con muchos de ustedes cuando se les dice que la mujer debe vestir de manera decorosa. Entonces les fastidia porque ya van a empezar a meterse con mi vestido. Otra vez. ¿Ve? ¿Por qué? Está entrando luz y me fastidia. Eso es lo que hace la Escritura. Confrontarnos con lo que nosotros hemos venido haciendo, quitarnos del medio de oscuridad en el que estábamos y permitirnos ahora ver con claridad lo que está establecido para nosotros como hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Los príncipes del mundo no tienen esa característica. Ellos siguen estando en oscuridad. Siguen estando ahí, en esa oscuridad. Y algo que usted ahora ve tan claramente, para ellos no tiene sentido.
Y haga la prueba. Haga la prueba con vecinos, conocidos, amigos. Háganles la prueba de hablarles de algo que usted aprendió específicamente de las Escrituras y hágaselos ver a ellos a ver qué le dicen. Pongamos un ejemplo sencillo. Día de reposo. Dígale a un incrédulo que usted guarda el día de reposo y qué le dirá. ¿Y eso qué es? ¿Qué es guardar el día de reposo? O sea que usted se volvió de esos lameladrillos que la pasan todo el día metido en la iglesia. Y frases conocidas como, yo creo en Dios, pero a mi manera. Algo que no le gusta a las personas, que uno llame a Dios como Jehová. Dicen, hermano, pero ustedes creen en Jehová. ¿Y quién es Jehová? Digo, no, el mismo Dios. ¿Quién dijo se han inventado ustedes eso? ¿Por qué? Porque no tienen la claridad de las Escrituras. Por eso, hermanos queridos, es que nosotros necesitamos tener la capacidad de poder leer la palabra y decir, cada vez que voy a ella, tengo más luz, hay más claridad. Ustedes han tenido la oportunidad de levantarse cuando todavía no ha amanecido, ¿cierto? Y han visto cómo empieza la mañana a salir. Dice un refrán popular que cuando está más oscuro es porque va a amanecer. ¿Sí? Y sí, efectivamente, yo he tenido la oportunidad de asomarme una vez allá en la terraza de la casa. Cuando todavía no había amanecido, me asomé y se veía todo negro, 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 con las luces alrededor de los postes. Pero pensaba yo en ese momento, qué hermoso sería poder estar en un lugar donde no haya nada que alumbre y empezar a ver cómo la mañana empieza a clarear. Cuando empiezan a salir los primeros rayitos de sol y empieza de un momento a otro a aclararse todas esas sombras que uno está viendo al frente, porque cuando usted está en esas condiciones, la mente juega con nosotros, porque ve formas que no están allí, pero que usted considera que sí. Y algunas veces, algunas de esas sombras producen miedo. Y usted está viendo eso y dice, ¿qué será eso? Y hace gestos con sus ojos para tratar de observar mejor. Pero es solo hasta que clarea totalmente que usted puede decir, y yo teniéndole miedo a un árbol. ¿Ve? Eso es lo que hace la Escritura con nosotros. A lo largo de nuestra vida cristiana, a la medida que usted y yo vamos estudiando la palabra de Dios, nuestros ojos se van abriendo cada vez más. La claridad cada vez es mayor. Y ahora podemos ver mejor que hace 40 años atrás. 20 en el caso de algunos, 10 en el caso de algunos, 2 en el caso de algunos otros, unos meses en el caso de otros. Ahora ven un poco mejor, pero es solo por una razón: el Espíritu Santo de Dios está en ti. Si no estuviera en ti, pasaría una sola cosa. Todavía no verías nada. ¿Me hago entender?
Y eso es lo que dice el versículo 8. Ninguno de los príncipes de este siglo tiene la capacidad de ver lo que nosotros vemos porque ellos están ciegos. Sus ojos están abiertos para ellos, pero realmente no ven nada. La visión solamente nos ha sido dada a los hijos de Dios. Y esto es algo en lo que usted y yo deberíamos gozarnos. Deberíamos estar felices y decir, Señor, qué agradecido estoy contigo, porque cada día vayas permitiendo que mis ojos vean con mayor claridad lo que tú dices en tu palabra. Hace 15 días, el martes, algunos habían leído el capítulo 20 de Éxodo, versículo 1. Pero después de cuántos años de haberlo leído, ahora vieron mejor. ¿Vieron mejor o no vieron mejor? Y luego leyeron el versículo 2 hace 8 días. Bueno, el miércoles pasado leímos el versículo 2. Y creíamos que ya con el versículo 1 habíamos visto todo. Pero al leer el versículo 2, vemos más todavía. Y a la medida que sigamos estudiando, veremos cada vez cosas mayores. Hermano querido, eso solamente lo produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El tener la capacidad de ver lo que está escondido para los príncipes de este mundo, para todos aquellos que no son hijos de Dios. Ahora, algo que nos tenemos que preguntar es, ¿será que es posible que usted me diga, yo soy hijo de Dios, pero no entiendo nada? Tengo el Espíritu Santo de Dios, pero no veo nada de lo que usted ve. ¿Qué pasará ahí? Dígame, ¿qué cree que pasará? ¿Sabe algo? Cuando algo así está sucediendo, es porque es probable, sí, usted sea hijo de Dios, y sí, usted tenga el Espíritu Santo de Dios, pero usted no está estudiando la palabra de Dios. Porque es solo a través del estudio que yo conozco a Dios. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras. No dijo solamente lean las Escrituras, sino escudriñar. Y escudriñar es buscar, como si algo se nos hubiese perdido. Yo le pregunto, hermano, cuando usted va a las Escrituras, ¿lo hace buscando algo oculto? ¿O piensa que ya encontró todo? Si yo le digo a usted, hermano, revise su bolsillo derecho porque ahí deposité un billete de 100,000. Cuando usted no se dio cuenta, ¿usted qué hará? Buscar en el bolsillo. Y buscará, pero no está, será en el izquierdo o en el de atrás, o será aquí. Buscará en cualquier lado con el fin de encontrar el billete de 100,000. ¿Cierto?
Pero si usted mete la mano y a la primera lo saca, ¿seguirá buscando? No. ¿Cierto que no? Entonces, mi hermano querido, ¿qué le quiero decir con esto? No crea que cuando usted lee la palabra por primera vez, ya encontró todo lo que estaba ahí. No lo crea. Y sabe, ese es el problema en el que muchas veces nos metemos. Le van, sí, yo ya me sé el texto, hasta de memoria me lo sé. Romanos 3:23, se lo digo a ojos cerrados. Juan 3:16. Bueno, ustedes saben Juan 3:16. Bien. Ahora díganme el 18. Ese también había que aprendérselo. A mí no me dijeron. ¿Y por qué tengo que decírselo? ¿Ve? Y si yo le digo, hermano, léase Eclesiastés capítulo 11. ¿Eclesiastés? ¿Y eso en qué parte queda? No, yo el único libro que leo de la Biblia es los Salmos. Eso es lo único que a mí me gusta. Por eso es que no hay sabiduría. ¿Me hago entender? Porque usted no está buscando. ¿Sabe? Si yo le dijera, hermanos queridos, mañana festivo, si Dios lo permite, nos vamos a ir al Parque Simón Bolívar. Los espero a todos a las 8 de la mañana en la entrada principal del Parque Simón Bolívar. Cuando estemos allí, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar a cada uno de ustedes una pala y les voy a decir que dentro de todo el Parque Simón Bolívar hay escondido un tesoro a 2 metros de profundidad. El primero que encuentre el tesoro se queda con él. ¿Qué hará usted? Imagínate ese pasito tan grande. Algunos, sin haber empezado, ya se rindieron. Imagine el parque tan grande, ¿dónde voy a buscar? ¿Ve? Imagínense ese parque tan grande, ¿dónde voy a buscar? ¿Se da cuenta? Otros dirán, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empieza? ¿Ve? Otros me dirán, pero ¿cuál es la entrada principal si hay como 5 entradas del parque? ¿Cuál es la entrada principal? ¿Ve? Otro me dirá, ay no, es que a mí me duele el hombro y yo no puedo cavar. ¿Será? Otro dirá, deme una pista. Y empezarán a hacerme preguntas. ¿Es cerca del lago? ¿Por qué lado del lago? ¿Izquierda o derecha? ¿Por los columpios? ¿Debajo de la arena? ¿Sirven esas preguntas? El que conoce el parque, sí, yo no lo conozco. Es grande, yo no lo Está tratando de ubicarse. ¿Ve? Está generando una estrategia. ¿Sirven esas preguntas aquí? Sí, claro. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero entonces, otra vez, yo no conozco el parque. Yo no conozco el parque.
A los que lo conocen les es fácil porque ellos se han ido. ¿Ve? Pero si yo les doy una pista y les digo, hermanos, el tesoro está entre la entrada principal y la salida principal. Hay un árbol que bota unas flores rojas y es el árbol más grande del parque. ¿Dónde irá a buscar usted? ¿Ah? Cierto que inmediatamente usted va a empezar a mirar, ¿y cuál es el árbol más grande? Que bote flores rojas. Y empezará a buscar por todo el parque el árbol grande que bota flores rojas. Y cuando usted vea el primer árbol que bota flores rojas, dirá, aquí es. Y empezará a cavar. ¿Cierto? Pero es que ese árbol es el más grande a su vista, no a la mía. Porque yo le dije que era el árbol más grande, pero no le dije que era el árbol más alto. ¿Se da cuenta? ¿A qué me refería con grande? ¿Y usted en cuál estaba pensando? ¿Ve? Esas son las diferencias que hay al estudiar las Escrituras. Cuando usted va a las Escrituras, usted debe pensar en todos los aspectos que pueda tener. Y eso solamente se encarga de hacerlo el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. ¿Me hago entender? Hermano querido, mire, los príncipes del mundo, la gente natural, no puede entender esto que usted y yo entendemos, porque para ellos es locura. Para ellos no es loco creer que un chimpancé puede dar como resultado un hombre. Para ellos eso es normal. Es el estado natural de la vida. Para nosotros es natural que Dios nos haya creado tal y como somos. Eso es más entendible. Y nosotros lo creemos por fe. Ellos dicen creerlo, pero solamente porque supuestamente han encontrado unas evidencias. Unas evidencias que ni sirven ni dicen nada. Pero nosotros nos acercamos a la palabra, leímos y decimos, Señor, gracias, porque me permites entender. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros, hermanos, es, ¿será que estamos siendo parte de los príncipes de este siglo que no entienden? ¿Que no conocen la sabiduría oculta de Dios? Esa que fue dada antes de la fundación del mundo, solo a los hijos de Dios. Cuando usted lee las Escrituras, se encuentra en la misma condición de aquellos que la leen y no entienden nada. Tengan cuidado. Miren lo que hicieron ellos por no haber conocido la sabiduría de Dios. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El Señor dijo en su palabra, allá en Juan 1:11, ¿se acuerdan qué dice? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, a los que les dio su Espíritu Santo, a los que selló con Él, a los que tienen la sabiduría dada por Él, fueron los que les permitió ser llamados hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Y si usted sale y allá va a encontrar a mucha gente que dice, yo soy hija de Dios. ¿Sí? ¿Y qué clase de hijo es? Porque hay clases de hijos, ¿cierto? Hay hijos obedientes y hay hijos rebeldes. Quiero hacerle una pregunta a los niños que están acá. Yo solo soy el papá de 2 niños acá, ¿cierto? Pero digamos que entonces yo le digo a Alejandra, Aleja Calambás, me haces el favor y vas a la parte de atrás del salón y buscas una tabla que tengo allá, me la vas a traer y vas a colocarte en la silla en posición de 4 patas, porque te voy a dar 3 tablazos. ¿Qué haría Alejandra? ¿Por qué qué? ¿Por qué le pego? ¿Sí? ¿Y la otra Alejandra? También. ¿Sí? ¿Y Mateo? Yo qué hice para que tú me pegaras. ¿Yo qué hice para que Dios te pegara? ¿Y Luisa? Irían juiciositos a traerme la tabla, ¿cierto? No miren a sus padres, ellos no están con ustedes en este momento. Y yo les estoy diciendo, les voy a dar 3 tablazos. Mejor dicho, ya me sacaron la piedra a todos. Y todos se van a poner en 4 patas porque les voy a dar 3 tablazos a cada uno. ¿Lo recibirían? ¿Por qué? Ah, no soy su papá. Ok. ¿Ven? Pero ahora hagámoslo con los adultos. Queridos adultos, ustedes también cometieron un error. Y el castigo va a ser igual. Deben asumir su posición de 4 patas y alistar la cola porque voy a darles 3 tablazos a cada uno. ¿Cuánto lo recibirían? Maribel, gustosa, ¿cierto? Sonia, feliz. Sí, pégame a mí. De hecho, deme 6, ¿cierto? José. Yo también tengo bigote, ¿cierto? Usted no tiene por qué pegarme a mí. Y nos vamos a poner en el plan de defensa.
¿Cierto? ¿Qué es lo que quiero mostrarles con eso? No nos gusta la disciplina. No queremos ser disciplinados. Pero somos rebeldes. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios, al que ama, disciplina. ¿Cierto? Y al que ama, lo disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no porque se porta mal, sino porque lo considera su hijo. Es decir, mi hermano querido, que usted y yo deberíamos ser felices al recibir la disciplina de Dios. Porque eso nos convierte en sus hijos. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Dice la Escritura. Pero nosotros queremos ser hijos, tener los privilegios, pero no tener la disciplina. ¿Sí? Yo no quiero que Dios me discipline, yo no quiero que Dios me castigue, yo no quiero que Dios tome represalias contra mí, porque yo quiero solo que Él me dé amor. ¿Cierto? Eso es lo que los hijos esperan de los papás, ¿o no? Una vez más a los niños. Cuando papá o mamá castigan, ¿ustedes sienten que les aman? ¿Cierto que no? Y adultos, cuando papá y mamá castigaban, ¿nos sentíamos amados por ellos? No, ¿Se da cuenta? Eso mismo hemos sembrado nosotros en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros creíamos que mi papá y mi mamá me daban con garrote y con rejo y con alambre de púas y con lo que fuera. Sencillamente porque me odiaba. claro que no creo. Es que mi papá y mi mamá no me quieren. Ellos por eso me tratan tan mal en la vida. ¿Y qué piensan los chiquitines hoy? ¿Diferente? No, ellos piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, mi hermano querido, eso usted y yo lo sembramos en ellos. ¿Eh? Y así mismo nosotros la estamos viendo con Dios. Cuando Dios dice en su palabra, no robes, es opcional. Cuando Él dice, no mientas, es opcional. Pero nosotros creemos que sí lo es. Y nos excusamos diciendo, es que es una mentirita blanca. Es que yo robé porque tenía hambre. ¿Ve? ¿Y la cuestión cuál es? No hay razón. No hay razón alguna para hacer algo como eso. Cierto que usted, aunque sepa que haya robado, aunque sepa que haya mentido, no se acerca donde un policía y le dice, señor policía, póngame las esposas. Y cuando él pregunte por qué, yo acabo de robar en mi casa. Necesito que me lleve preso. Yo creo que no lo sé.
¿Y qué dice la Escritura? El que confiesa su pecado, alcanzará misericordia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros con Dios? Y eso solamente lo entendemos los hijos de Dios por la sabiduría que Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo y por el estudio de su palabra. ¿Se imaginan ustedes a todos esos corruptos del gobierno que llegaran y fueran a los jueces y le dijeran: señor juez, yo necesito que me meta preso 50 años porque lo que hice merece esa pena? No, antes la ley dice lo siguiente. Mire lo que dice la ley: ninguno puede acusarse a sí mismo. Eso dice la ley. O sea, usted no puede ir a un juzgado y decir: yo vengo a ponerle una demanda a mí mismo porque yo robé y necesito que se haga un juicio para que me declaren culpable. No, usted no puede hacer eso. Pero delante de Dios, yo sí tengo que ir y decir: Señor, he robado, he sido malo, he sido una persona que no te ha alabado como debe ser, no he guardado el día de reposo como lo debo guardar, no te he puesto a ti en primer lugar. Necesito ser castigado. ¿Te das cuenta de la diferencia? Eso es confesar nuestro pecado. ¿Qué dice la ley? Solo si usted es atrapado en flagrancia, es decir, con las manos en la masa, es que usted podrá ser llevado preso. Vamos a suponer que usted se robó un celular, ¿sí? Y nadie lo vio. Así se quedó. Pero un policía que iba pasando por ahí dijo: ese celular no es suyo, usted se lo robó, lo voy a llevar preso por él. No lo puede hacer. ¿Por qué razón? Porque él no le vio a usted robándose el celular. ¿Se da cuenta? Pero si a usted lo ven robándose el celular y lo llevan a la cárcel, usted sencillamente dice: señor juez, yo confieso que sí me robé el celular, y por decir eso, inmediatamente llega y la mitad de la pena le fue quitada. ¿Ve? Y vaya para la cárcel. Entonces en la cárcel usted dice: señor juez, yo quiero estudiar. Ah, ¿quiere estudiar? Un cuarto de pena más se le quita. Estudie. Pero después usted le dice: señor juez, si usted mira, yo he tenido buen comportamiento en la cárcel, yo no me he portado mal, no he creado problemas, he estado muy obediente allá en la cárcel. Ah, sí, usted tercera parte de la pena le es quitada. Y por último le dicen: tenga, mijo, vaya para su casa, tómela por cárcel. No puede salir, quédese ahí. Y ya. ¿Acaso hará Dios eso con nosotros siendo sus hijos? Dice la Escritura que Dios no dará por inocente ¿a quién? Al culpable. ¿Se da cuenta? Pero el hombre se cree mejor que Dios. Y es por eso que la sociedad está metida en la ignorancia que están los príncipes del mundo. ¿Se da cuenta? Pero nosotros tenemos la luz de las Escrituras. Y es por eso que nosotros podemos decir: Señor, gracias doy
porque me has permitido abrir los ojos a todo aquello que el mundo no ve. Así que, hermano querido, cuando usted vaya a las Escrituras y encuentre esos tesoros escondidos que están ahí, como en el Parque Simón Bolívar. Ahora no quiero que mañana salgan las noticias que se fueron todos para allá con palas a romper el parque. ¿Sí? Y digan después que porque un pastor loco les dijo que había escondido un tesoro, se fueron y le dañaron el parque allá. No hay ningún tesoro, por favor. Allá, aquí sí hay muchos. Aquí sí escarben todo lo que quieran. Profundicen cada vez más. Hermanos queridos, solo la palabra de Dios se encarga de darnos a ustedes y a mí las herramientas para llevar una vida que agrade al Señor. El Espíritu Santo de Dios con el que fuimos sellados se encarga de darnos a usted y a mí el conocimiento para no seguir en las tinieblas de este mundo. Acuérdese lo que el Señor dijo por medio del apóstol Pablo. No se conformen a este siglo. Transfórmense. Renueven su entendimiento y comprueben de esa manera cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? Es allí, por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de su palabra, que usted y yo tenemos la capacidad de no ser como el mundo. Pero ¿qué estamos viendo hoy? La iglesia se está comportando. Que cada vez más la iglesia está asumiendo las cosas del mundo. Veía un video esta semana bastante incómodo. ¿Cómo? Para que lo pusiera acá. No, la otra semana, si Dios quiere, lo traemos para que lo vean. Para que lo vean y se den cuenta de lo que está pasando hoy. En la iglesia cristiana, que como dice la Escritura debería ser baluarte de los principios de Dios, que debería ser la luz en medio de las tinieblas. Pero desafortunadamente las tinieblas han ingresado a donde debería haber luz y están reinando. Hermano, no permitas que las tinieblas cieguen otra vez tus ojos, porque la luz del Señor ya te alumbró. Isaías capítulo 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu oscuridad. No, tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermano querido, analiza y da gloria a Dios, porque tienen la capacidad de ver eso que otros no ven. Ya no podemos decir que son ciegos, guías de ciegos. Ahora podemos decir que somos un pueblo asentado en la cima de un monte con el propósito de alumbrar a todas las naciones. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias a ti
porque un día permitiste que tu luz alumbrara nuestros ojos. Y desde ese día has ido aclarando cada vez más nuestra mirada, de tal forma que ahora podamos ver más claramente, en medio de tanta oscuridad en la que vivimos, podemos resplandecer. Gracias porque un día te plació, Señor, llamarnos a ser tus hijos y sellarnos con tu Espíritu Santo para que por medio de Él fuésemos sabios y tuviésemos la sabiduría que el mundo no tiene, y tuviésemos la capacidad de ver en tu palabra aquellos tesoros escondidos que solo son revelados a tus hijos. Y gracias, Señor, porque me llamaste tu hijo y me revelaste esas verdades. Permite que yo pueda ser instrumento en tus manos para que otros también empiecen a ver con claridad aquello que tú ya me has mostrado a mí. Muchas gracias te doy, Señor, por cada uno de los presentes, y ruego que nos permita, Señor, cada día seguir creciendo en el conocimiento de tu verdad. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.